damos bienvenida. Atrás en una banca veo personitas que nos están acompañando hoy. Gracias por estar aquí. Que el Señor les bendiga muchísimo a ustedes. Y el Señor bendiga muchísimo a la iglesia. Algunos hermanos por temas de salud, varios hermanos no están, pero gracias a Dios porque usted vino. Y qué bueno para que Dios le hable. También saludamos a las personas que de lejos nos ven, allá en Estados Unidos. Un abrazo enorme a Miquela y a Litan y al bebé Ángelo, que están allá en Italia y que siempre nos ven. Y yo les agradezco mucho a los chiquillos amados, que chateamos con ellos y de vez en cuando los vemos. Y a todas las personas lindas que nos ven, muchas gracias. Lucas capítulo 15, versículo 14. Me voy a brincar partes de este texto porque es muy amplio. Hoy quiero hablarles acerca de lo que Dios espera de su iglesia. Y ahí hablaremos después un poco de algunas cosas más. Pero espero en Dios que hoy usted mire esta parábola que dijo Jesús con un matiz diferente. Yo espero en Dios que al leerla hoy usted pueda entender algo más de lo que dice el texto, porque aquí hay un millón de verdades escondidas en este texto bíblico, y espero en Dios que podamos descifrar por lo menos las más sencillas, las más profundas, que el Espíritu Santo se las revele a otro más estudioso que yo. Pero sí quiero predicarles acerca de este texto porque me encontré muchas cosas que me impactaron y quiero compartirlas con ustedes. Lucas capítulo 15, versículo 14. Está hablando el hijo pródigo y dice: honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me detengo un segundo. ¿Se acuerdan ustedes que él tenía una historia más larga para contarle al papá, que él planeó decirle, verdad? Había una parte que decía que lo hiciera como uno de los jornaleros, pero cuando él le dice que ha pecado contra el cielo y que no es digno de ser llamado su hijo, su padre lo increpa, le corta la conversación como si no le interesara el resto de la historia. Y dice el padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice él: pero el padre dijo a sus siervos, lo ignoró la conversación del muchacho, y dijo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te bendecimos por esta linda oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, y te agradecemos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos hables, Padre. Espíritu Santo, háblanos, Señor, Dios Todopoderoso. Te ruego que nos hables hoy,
Necesitamos, Señor, tu consejo. Necesitamos, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales. Necesitamos, Señor, que esta mañana tú nos permitas ver hacia adentro, una mirada en retrospectiva, no mirar al que nos rodea, sino mirarnos a nosotros mismos y ver, Señor, cómo nos identificamos con este texto bíblico. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos haga entender el amor, Señor, que tú nos tienes. Por favor, háblanos. Te ruego, por favor, Espíritu Santo, habla, que tu iglesia oye. Toma el control de este lugar y del ambiente de este lugar, y derrama sobre nosotros una palabra que nos haga recapacitar, Señor, de nuestra posición y de nuestra condición delante de ti, Padre eterno. En el nombre maravilloso de Jesús. Puede tomar asiento. Este texto bíblico me gusta muchísimo. Si usted lo lee del principio, es una narrativa de Jesús acerca de un padre que tenía dos hijos, obvio, uno mayor, uno menor. Ambos tenían situaciones complicadas, aunque no lo reza desde el principio. Ambos tienen el mismo padre, ambos tienen la misma madre. Resulta que son dos hijos únicos. Hay ciertos beneficios por ser tan poquito. Las heredades pues eran más grandes. Es más fácil repartirle a 2 que repartirle a 10 o a 12. Según la ley judía, el hijo mayor, por ser el primero, entonces la heredad, si eran 2 hijos, se partía en 3 partes. Al mayor le tocaban 2, al menor le tocaba 1. Pero este texto, Dios quería revelar algo más de lo que a simple vista se ve. Porque este texto habla de un hijo que se marchó de la casa y estaba perdido. Pero también habla de un hijo que estaba perdido, pero trabajando todos los días con el padre. Aquí hay algo muy complejo. No solamente el hijo que le pidió al padre la heredad para marcharse estaba completamente perdido. Yo creo que estaba más perdido el que se quedó en casa. Porque hay una situación, el mundo, la gente se puede largar y puede vivir un tiempo sin Dios y después recapacita y cae a la conclusión de que necesita un cambio. Pero qué difícil es cuando la gente que se queda adentro, cuando la gente que trabaja con Dios cree que por trabajar con Dios está bien y cree que trabajar es la voluntad de Dios. Y ese hijo que estaba adentro, a mi parecer, estaba más perdido que el que se fue a gastar sus bienes en prostitutas, en guaro, y terminó en un chiquero cuidando cerdos. El muchacho menor, inmaduro, pero hijo. Y aunque la inmadurez no todo el tiempo la determina la edad, el texto bíblico me revela que los dos, en las mismas condiciones, nació en casa. Por lo que relata la Biblia y por cómo describe al papá, amor no le faltó a ninguno. Besos no le faltó a ninguno. Criados en besos y en el regazo de papá, chineados por papá y mamá. Uno suspirando por lo que nunca había experimentado. Vea que el espíritu, la psicología o la juventud y los distintos. Aquí como revela 2 tipos de personas. Una cohibida, pero tramposa. Y la otra extrovertida, que decía lo que pensaba y quería hacer lo que quería o lo que le daba la gana. Pareciera que uno era el rebelde, el que se iba, pero voy a decirle que a veces hay más rebeldía en el que calla que en el que grita. A veces hay más rebeldía en el que es agazapado y el que no dice mucho. A veces hay más rebeldía en ese que en el que suelta toda la sopa y la historia. Y nosotros que tenemos hijos, nos damos cuenta que son tan distintos. Aunque genéticamente compartimos un ADN, nuestros hijos son completamente distintos. Jesús narra en este texto cómo se pueden perder las almas. Una por desear lo que el mundo ofrece y la otra recatada, moralista, con una falsa perfección, pero sin conocer nada ni aprovechar nada de lo que Dios le había dado. Porque, hermano, si usted es lector de la Biblia, me imagino y espero que usted no se haya brincado cuando ha leído ese texto en la casa, que en el versículo 12
En el verso 12, cuando la Biblia dice, verso anterior, que el hijo menor le pidió al padre que le diera lo que le correspondía para largarse, la Biblia no dice que el padre heredara al hijo menor. La Biblia dice que el padre le repartió a los dos. Él dijo, me parece justo que si ya le doy a uno, entonces también le voy a dar al otro, para que el que se quede en la casa se motive y trabaje por lo suyo, por lo que le di. Pero hay muchísima gente que no trabaja en lo que Dios le dio. Quiere trabajar como ajeno, quiere trabajar como peón. Hay uno que estaba anhelando tiempo después volver como jornalero, pero ser jornalero era horrible, porque el hijo que se quedó en la casa era peor que un jornalero, a pesar de que era el dueño de todo lo que había quedado. Y a veces la gente se queda adentro muriéndose de ganas de lo que ya Dios les dio. Y a veces por eso no caminamos nada, porque nos empeñamos en criticar al que se fue. Y disculpe la tiquicia de lo que voy a decir, que solo los ticos yo creo que me van a entender. Y nosotros adentro no disfrutamos ni papa de lo que tenemos por estar criticando los que se fueron y los que no disfrutan. Yo no sé si disfrutar en Dios es trabajar como una mula, sintiéndonos siempre esclavos y sintiéndonos siempre peones, cuando Dios nos dio tantas bendiciones para que disfrutemos. Yo no sé si trabajar en la obra es estar supervisando quién llegó y quién no llegó, si fulano adora o si no adora, o será meterme yo en la presencia del Señor y adorar, y gloria a Dios porque usted adora, pero si no adora, la bendición me la llevo yo. A veces el hijo que se queda en la casa es el guachimán de toda la iglesia vista, y fulano no levanta las manos, ¿a usted qué le importa? Y fulano no cierra los ojos, ¿a usted qué le importa? Se quedó todo el culto mirando a la gente. Como una vieja bruja que conocí en una iglesia, que oraba con un ojo cerrado y otro abierto. Iba por todos los pasillos hablando en lenguas con un ojo cerrado y otro abierto. Y después volvía al altar y se tiraba 4 ramas secas y decía, así dice el Señor, aquí hay mucho pueblo que no me adora. Hasta que llegó el momento que me topó la paciencia y le dije, oiga doña, si usted cerrara los 2 ojos ni se daría cuenta quién adora y quién no, pero deje de andar chismorreando. Ese día saqué mi lado Diosito cariñosito, que no me gusta sacar. La Biblia relata que la herencia se la dieron a los 2. Pero lo más terrible son los que se están perdiendo entre la casa, porque están dentro, pero no conocen al Padre y pierden el tiempo juzgando a los demás, criticando a los demás y no disfrutando lo que el Padre les heredó. No comen cabritos, pero son de ellos. No comen ovejas, pero el Padre se las dio. No hacen una fiesta. ¿Y sabe por qué no hacen una fiesta? Para tener que hablar cuando les toque la oportunidad y soltar todo su veneno y toda su ponzoña. Y está en este texto bíblico, y no me estoy inventando nada. Le ruego que lo lea con detenimiento y se va a dar cuenta que de los 2 hijos, el venenoso fue el que se quedó trabajando como una mula en la casa de papá, con la presencia de papá. Dormía a la par de papá, comía frente a papá, volaba machete frente a papá, contaba las ovejas con papá y se lo estaba llevando el diablo a la par de papá. Ojo iglesia, ojo iglesia, porque a veces juzgamos. ¿Y esto qué? ¿Y será que es de Dios? A mí qué me importa si es de Dios o no es de Dios. Yo necesito que el día que suene la trompeta, Cristo diga que conoce mi nombre.
Yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que la gente se vuelva a Dios. Pero no voy a gastar mi vida juzgando a la gente que no quiere nada con Dios. Y viera qué montón de cosas he aprendido acerca de eso. No comía cabritos, no comía ovejas, no tenía pachangas. Todo el día trabajaba para la gloria de Dios. Pero cada vez que podía, abría el hocico de lobo. No de oveja, sino de lobo. Hermano, esa es la gente más peligrosa. La gente que pasa metida en una iglesia, pero no se mete en la presencia del Señor. La gente que pasa y que reclama y que todo le molesta, y que por qué aquello, y por qué los otros, y por qué ahí. Mire, hermano, yo he tenido que pasar por donde asustan. Yo he tenido que vivir cada cosa. Yo recuerdo, hermanos, que me bajé cocinado una vez de hacer esta estructura. Me bajé de ese techo que se mecía al principio como un puente de hamaca, y yo todo contento, después de haber dicho 20 veces: hermanos, cuando llueva se va a meter el agua, cuando haga sol se va a meter el sol, porque es parte de un proyecto a futuro. Me bajo del techo y se queda viendo a alguien y dice: acochinada. Eso es como andar con una sombrilla chiquitilla cuando está lloviendo con viento. Y yo: amén. ¿De dónde salió este hijo pródigo? Pero el que se quedó. Hermano, no todo el tiempo podemos explicar las razones de las cosas que planeamos, porque a veces como pastores planeamos a futuro y alguna gente no nos entiende. Algunas cosas a veces no actuamos de una vez porque no queremos ser tan verdugos, sino que dejamos que el tiempo y las señales y las evidencias pues nos den razón para después tomar una decisión. Un corazón lleno de odio pero reprimido. Hermano, eso usted se va a encontrar en el hijo que se quedó en la casa. Un corazón lleno de odio pero reprimido. Él estaba disfrutando que su hermano le estaba yendo como un quebrado, y él estaba feliz porque seguramente el desgraciado, cuando su hermano se fue, él dijo: va a ver lo mal que le va a ir, lo va a arrastrar el diablo. Y 2 rabas secas y yo lo revelé. Igual que Jonás debajo de la calabacera, esperando que llegue el juicio sobre Nínive, y olvidándose que el Dios que lo llamó es un Dios de misericordia, que perdona al que se arrepiente. Y eso lo he visto con un montón de años. Ay, mi hermano, hay gente que no se mete con Dios. Hay gente que no busca a Dios. Hay gente que reprime un montón de cosas para soltar la ponzoña cuando llega el nuevo, para soltar el veneno cuando llega la visita. ¿Viste quién llegó? Es una pinta. ¿Viste quién llegó? Ay, mi hermano, a veces no conocemos a Jesús. Ni los discípulos conocían a Jesús. Porque yo pienso que algunos discípulos conocían la historia de la samaritana. Y dice, ¿lo han leído en la Biblia? Que se asombraron cuando vieron a Jesús hablando con la samaritana. ¿Cuándo se han leído eso? Se asombraron, les pareció raro que Jesús hablara con esa mujer. Dijeron: ay, ahí lo está enredando al maestro. Y tan pollito que es el siervo. Y nosotros, viejos y ungidos, ya deberíamos de darle consejo que no se junte con la samaritana. Lo que esos benditos vagos no pudieron hacer, y más bien querían que bajara fuego del cielo para consumir Samaria, Jesús lo logró con una mujer con una dudosa procedencia, pero que se arrepintió ese día, porque Jesús solamente quería repararla. Jesús quería restaurarla. Jesús no le importaba su historia como no le importa la tuya. Porque yo pienso que usted también tiene historia. Porque yo pienso, hermanos, y la historia mía tampoco es una belleza y es un jardín de rosas de solamente pétalos de colores sin una sola espina. No, mi hermano, viera qué par de piedras y cosas feas ha habido en mi camino. Y estoy aquí no por mérito propio, sino porque Dios ha tenido misericordia. Pero me he dado cuenta que ese camino allá afuera es muy difícil y a alguna gente le cuesta llegar. Y hay gente que quiere criticar al que llega de allá afuera, al que el mundo revolcó, y ese sí aprendió humildad.
Porque a veces el mundo le enseña al cristiano que se aparta lo que el diablo, lo que la iglesia, lo que su vida no le pudo enseñar. Que puede hacer lo que le dé la gana hasta que Dios le cancele la última factura. Y cuando ya no huela gracia y no huela misericordia y se dé cuenta que cualquier jornalero tiene más gozo que él, que había sido heredado, y decide volver, y no decide volver hablando paja del ministerio que tenía y del llamado que tenía, dice: papá, pequé, necesito ser un jornalero, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hoy en día pasa un tema diferente. La gente se va para el mundo y cuando vuelve de feria me lo tiran a mí, que me da tanta cólera cuando me tuercen la palabra y dicen: no, pastor, pero es que la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Usted ha estudiado ese texto bíblico? ¿Cuántos lo han estudiado? ¿Cuántos creen que está hablando de talento, de ministerio, de predicación, de pastor, de profeta, de apóstol? ¿Cuántos creen eso? Gracias por no levantar la mano, porque cuando ese texto se escribió, está hablando de la nación de Israel, y los dones y el llamamiento de Israel son irrevocables, porque son pactos que Dios hizo con Abraham, que hizo con David y que los va a cumplir. Son irrevocables, pero no el ministerio, no el llamado, no el talento. Esas cosas se pueden perder. Esas cosas sí se pueden perder. Eso de que va alguien para el mundo y regresa del mundo hecho una desgracia, y ya mañana quiere micrófono, y ya mañana quiere servir, que se siente y que aprenda humildad y que dé frutos primero. Jesús dijo que por los frutos se conocía a la gente, no por su talento. Ahí viene, hermano, los pleitos que uno como pastor tiene que armarse. Pastor, más falto de visión. Es que mi hijo es fino para la guitarra, fino para la batería. Es que mi hijo habla, a mí qué me importa, qué bueno que hable, que empiece a hablar con Dios en una banca. Y ese Dios que conoce los pensamientos del corazón, que conoce la humildad de una vida quebrantada, inmediatamente lo pone aquí y me sienta a mí ahí. Y yo no tengo problema en sentarme ahí. El problema que tengo es que la gente cree que viene del mundo, viene toda llena de polvo, y no quiere pedir ser jornalero, quiere pedir ser hijo, y hijo mayor con doble porción de herencia. Y es ahí donde chocamos muchos pastores, cuando la gente a veces llega del mundo y dice: póngame a mí, es que si yo fuera, es que si usted fuera. No, mi hermano, así no funciona esto. Ese corazón de este hombre, y tal vez el menor, se fue yendo del más grande. Porque entre los pájaros hay un término que se llama el síndrome del cainismo, y eso también existe en las iglesias. Conozco un montón de pastores que hace mucho tiempo son saúles sin gracia, sin llamado y sin autoridad de Dios. Conozco un montón de pastores así, conozco un montón de líderes así, conozco un montón de músicos en esa condición, que no están en la gracia de Dios, pero que le estorban al resto para que ninguno tome su lugar. Y déjeme decirle algo: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, se llama a Dios. El que quita y pone reyes, se llama a Dios. El que da dones es el Espíritu. El que da ministerios es nuestro Dios amado. Y tal vez el menor se fue porque el mayor lo fastidiaba. Y voy a decirle que muchas veces, hermanos, muchas veces la gente no se va de la iglesia, muchas veces la echan. Aunque usted se quede extrañado, hay gente que no se va, hay gente que la echan de la iglesia. No se puede dejar de predicar la verdad. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. Pero si esa verdad que yo voy a predicar es solamente porque sé la historia del hermano Robert y solamente a Robert le tiro, mejor lo esperaré allá afuera y conversamos un rato. Pero aún así lo puedo echar, y cuando Robert se vaya de la iglesia, Dios me lo va a cobrar a mí. Y la Biblia dice que mejor me fuera que me amarraran una piedra de molino de caballo o de asno y me tiraran en el agua a hacer tropiezo para un hermano.
Por eso, si lo que usted le va a decir a un hermano no va a edificarlo, cierre el pico. Si lo que usted va a decir va a ofender al hermano, cierre el pico. No lo diga. Ay, pastor, es que a mí me enseñaron a decir la verdad. Hermano, verdad con ponzoña es veneno. A mí no me venga con el cuento, pastor, es que yo tengo un compromiso con la verdad. Bueno, aplíquesela usted primero. Apliquémonos la verdad nosotros, y nos vamos a dar cuenta que Jesús pudo haberle tirado mucha basura a mucha gente encima. ¿Verdad, María Luisa? Les decía: hijos, amados, amigos, pollitos que quiero tener bajo mis alas. Y no todos eran pollitos, y no todos eran hijos, y no todos eran amados. Pero si algo me enseñó Jesús, fue intentar gastar hasta el último cartucho por rescatar a alguien. Eso me enseñó Jesús en la Biblia, a rescatar hasta el último cartucho y caminar la milla extra por aquellos que necesitaban. Así que, ¿qué espera el Padre de la iglesia? ¿Qué espera Dios de la iglesia? Que el pródigo vuelva, y que el de la casa, que no se siente parte de ella, se convierta. Porque a veces cuando llega el pródigo, sale en el corazón del que estaba en casa todo el basural que tenía. ¿Se imagina que entre por ahí? Y es que estamos prejuiciados. Que entre por ahí alguien que le robó hace unos años a usted algo. ¿Ah? Qué bonito. Hermano Jonathan, el que se robó la motosierra, por poner un ejemplo, la Steel 090 gigantesca que tenía, el chapulín que se la robó, 2 años después llega a la iglesia. Y de una vez dice Jonathan: voy a pasarme la billetera de lado porque el infeliz pasa por este pasillo. Y le dice el hijo mayor: amor, le puso los seguros al carro porque ahí viene ese chapulín. Y nos volvemos como una viejilla de un pueblo aquí cercano. Una viejita de un pueblo cercano de aquí, que tenía la hija más linda del pueblo. Era la hija más linda del pueblo. De hecho, yo estaba muy niño, era un muchachito de 12, 13 años. Y yo recuerdo que cuando ella llegaba al pueblo, toda la gente se detenía para ver a la nena, porque la nena de veras que era una muñeca. Era lindísima, lindísima, lindísima. Era tan, pero tan linda que nadie se animaba a decirle nada. Hasta que llegó un tipo con los dientes todos picados y con las patas viradas para adentro así, y se animó. Tenía más ánimo que un garrobo, hermano. Sí, le dijo de los amores, y la niña, desesperada por un novio que se animara, le creyó. Pero ahí no termina la historia. El tipo era delincuente, fumaba marihuana y robaba. Y entonces, cuando el muchacho venía a ver a la hija, que en la casa, los que conocen de campo saben que las casas nunca estaban en altillos, estaban en bajillos, para que el agua bajara por gravedad hasta la casa con mangueras, porque no habían acueductos. Había un potrero muy extenso de la casa hacia arriba, y la viejilla le decía al esposo, no me reservo el nombre porque si no lo voy a cantar con detalles, le decía: mi amor, guarde todo lo de valor porque ahí viene ese delincuente. Así le decía el yerno. Y el señor adulto mayor corría a guardar una que otra pertenencia que consideraban de valor, mientras el fulano venía a marcar con la más bellísima doncella. Lo que pasa es que el fulano decidió enmendar su vida y terminó siendo un renombrado policía que cuidaba los bienes de los demás. Pero la tacha con la que le daban a él y como lo describían era delincuente. Hasta que el delincuente les trajo nietos y el delincuente cambió de vida. Por ahí va a entrar un montón de gente, hermanos, que nos va a sorprender. Y ojalá no tengamos la actitud del hermano mayor de decir: mire, ahora sí viene, ve, ahora sí, ah, qué lindo, ve, yo sabía que iba a llegar, yo lo había profetizado. Profecías de, ay, Señor Jesús.
Dios quiere que el que se fue vuelva, y el que está dentro, que no se ha convertido, se convierta. Porque se ocupan las dos cosas para que la iglesia camine. Se ocupa que el que está dentro tenga el corazón de recibir sin el historial y sin el expediente al que regresa. Y el que está dentro pueda entender que el Padre todos los días estaba esperando a la puerta, esperando ver al Hijo por la vereda. Nunca dejó de amarlo. Y eso es lo que a veces la iglesia no entiende. Conozco iglesias, o mejor le digo sectas, porque no son iglesias, son sectas, que si usted se va de esa secta, no le vuelven a decir en la vida Dios le bendiga. Lo vuelven a ver y dicen, ¿cómo está? Eso es una secta. Eso no es una iglesia. Porque como les dije una vez, Jesús mandaba repartir peces y panes a todos los que tenía al frente. Y Jesús hablaba de hermanos, y algunos no eran para nada hermanos, pero no le quitaba nada a Jesús tener ese corazón. A usted no le quita nada ser amable con los de afuera. Créame lo que al final de la historia, aún la gente que te aborrece va a empezar a respetarte. Créame lo que al final de la historia, la gente a la que tú le caes mal, de alguna manera va a empezar a tratarte bien, porque ve que tu espíritu no es el mismo ponzoñoso que tienen ellos, y que usted tiene un corazón sano, y que si usted sí ama al Padre y está trabajando en el orden correcto de lo que Dios quiere. Así que espera a Dios de la iglesia que el pródigo vuelva, y que el de la casa no se sienta parte de ella y se convierta. Dice Hebreos capítulo 17 verso 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Quizás de las cosas que nos hace falta en gran manera es arrepentirnos. Ay, hermanos, ¿cómo hace falta arrepentimiento? El orgullo diabólico que no nos deja pedir perdón, que nos hace daño, que preferimos de una forma diabólica mejor enojarme con alguien que pedirle perdón. Y somos de Cristo, y yo no me quedo, y yo me voy con Él, y somos templo del Espíritu Santo. ¿Que va a vivir el Espíritu Santo en una persona toda amargada y falta de perdón? ¿Que va a vivir el Espíritu Santo en una vida toda amargada, resentida de la vida, del mundo, de la sociedad, de la política, de todo tienen que hablar? ¿Usted ha visto gente así enferma, que de todo hablan, que todo les incomoda, que nunca ven el punto bueno en las cosas, sino que siempre una persona enferma espiritualmente, usted siempre la va a ver encontrando el pero de todas las cosas? Siempre la va a ver que tiene una crítica, y le dice constructiva, pero no, es destructiva, porque eso es lo que está en su corazón. Dice en 2 de Pedro capítulo 3 que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es notable porque el Padre siempre estuvo atento al camino, siempre esperó a su amado. Estaba perdido. Vea qué cosa más interesante hay en este texto bíblico, que yo necesito que usted trate de sacar unas 4 conclusiones conmigo. Estaba perdido, pero conocía el camino de regreso. Si usted se devuelve 2 parábolas atrás, o una atrás, ya ni me acuerdo, aquí está en el mismo capítulo, sí, 2 parábolas atrás, se da cuenta que una oveja se perdió de un rebaño de 100. ¿Lo han leído? Es más, hay un canto que eran 100 ovejas que había en el rebaño. Gracias, Charlie. Y dice la Biblia que en esa situación de la oveja que se perdió, agarró las 99, las metió en buen resguardo, y el pastor salió a buscar la que se había perdido. ¿Sí o no?
2 parábolas después, hay otra oveja que de alguna manera el padre confiesa que se pierde, pero se pierde en otra condición. Y no la va a buscar. Él espera que regrese. Está curioso, ¿verdad? ¿Será que Dios se contradice? ¿O será que hay algún secreto escondido ahí? En la primera, habla de un animal que es bastante escaso de vista, y perdón la expresión que voy a usar, y bastante corto de inteligencia. Algo distrayó a esa ovejita en el camino. Tal vez se topó con otro rebaño y se revolvió y no supo entre los balidos de todas las ovejas reconocer cuál era su rebaño, y se perdió. Y como el pastor sabe que por ignorancia y por incapacidad de guiarse sola se perdió, él fue a buscarla. Pero aquí está hablando de un hombre que le dijo: ¿sabe una cosa, papá? Me voy porque me da la gana, deme lo que me toca y yo me largo. Y él dijo: se largó, lo amo, pero que vuelva. Vamos a dejarle un chance, vamos a darle un tratamiento que él necesita. Se va a ir a una nación lejana donde no tienen mis leyes, donde no tienen mi palabra, y donde pareciera que cuidar cerdos es un hábito normal. Y como él es judío, lo vamos a meter a cuidar al animal más inmundo que existe para un judío, el cerdo. Lo vamos a mandar allá porque hay que darle una lección de que si no trabaja conmigo, allá se mete en la inmundicia. Y no lo voy a sacar, porque si lo saco, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que a veces vamos y sacamos un montón de gente, y como la sacamos, se cree merecedora de todo. Pero cuando han perdido todo, y cuando el diablo los han revolcado, zapateado, machucado, y ahora se mueren por comer, sacarle del hocico unas semillas y unas vainas de algarroba a un chancho para poder comerse en algo, ahora cuando están en esa condición, ahora sí se acuerdan lo que tenían en Dios. Y entonces llegan en otra posición. Y llegan mansos, y llegan reconociendo que no son dignos. Y si algo le gusta a Dios, es que la gente llegue con humildad. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú. Y sabe que la palabra contrito que aparece en ese vocablo es algo que se desarmó, se abrió y se desparramó en el piso para que no quede una sola pieza que no le puedas ver un lado. Eso es un corazón contrito, algo completamente desnudo a la presencia de aquel del cual se le expuso. Y es así como Dios trabaja, cuando entendemos que nada hay oculto para Él y que Dios espera en nosotros. Humildad. Así que esta oveja tenía que volver sola. Pareciera que los motivos o circunstancias de alguien que se aparte va a ser tratado del Padre de formas distintas. El Padre lo ocupaba, a ese hijo pródigo lo ocupaba para restaurar la casa, porque su regreso hizo florecer todas las broncas que habían dentro de la casa. Qué lindo a veces pasa, hermano, que llega alguien y calma una revolución, y de pronto usted empieza a ver a los hijos que se quedaron en la casa. Ay, pastor, cuidado, pastor, usted no se imagina, a mí qué me importa quién era. Pastor, cuidado, es que viera usted lo peligroso que... No, peligroso es el que me dice eso, que no entiende que Dios perdona y que Dios es un Dios de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima y 70 veces 7 oportunidades. Que Dios no le importa que haya hecho, que haya dicho, que haya salido de su boca, que se haya tragado de guaro ahí afuera. Si vuelve quebrantado, si vuelve humillado, Dios lo rescata. ¿A cuál hora? A la hora primera, a la tercera, a la séptima, a la octava, a la novena, a la 11ª, ya anocheciendo. Si llega, Dios lo rescata. Pero hay gente que cuesta que sea rescatada porque el hijo que se quedó adentro, sufriendo con el pastor, trabajando codo a codo con él. ¿Cómo es posible?
Que gente que no le costó, a usted tampoco le costó nada. Ve que usted todos los días se despierta por misericordia de Dios. Mira que a veces eso me da chicha, hermanos. Cuando yo escucho gente, hermanos, es que después va a llevar gente que no le costó nada el templo que vamos a hacer, agarra su tubo y se lo lleva. Y compramos otro. De veras, hermano, agarre su tubo y se lo lleva. La sopa, un puré, para hacer casitas, lo que quiera. Pero ¿saben una cosa? Llegué hace 4 años, ya tengo más canas y más arrugas, también un poco más de panza, sí. Me ha ido bien aquí. Hasta más panza tengo. Gracias, Florcita. Pero yo voy a trabajar aquí hasta mi último día. Y el día que se requiere un pastor más joven aquí, les voy a dar un abrazo, voy a llorar con ustedes y me voy a ir. Y voy a ver para acá y voy a disfrutar el enorme cajonzote que hicimos para la iglesia. Porque yo sé a quién le estoy trabajando. Y yo sé que esto que estoy haciendo aquí es una siembra de lo que yo cosecharé, sea aquí o en otro lugar. Porque yo ya lo viví, yo no tengo ese corazón enfermo. Dios a mí me permitió hacer un templo a punta de jornales míos y jornales de la iglesia. Recuerdo el agotamiento que habían hermanos que me decían: pastor, yo puedo llegar hasta después de las 2, y yo hoy empezaba a las 5 de la mañana a trabajar y a las 2 me llegaban hermanos. Y seguíamos de las 2 para adelante, y de pronto a las 6 de la tarde me llegaban 2 hermanos más: pastor, venimos a ayudar. Y yo, gloria a Dios. Y ya llegaba alguien con un café y nos quedábamos hasta las 10 de la noche. Nunca me quejé, todos los días lo disfrutaba. Me sentaba frente al futuro templo y decía: gloria a Dios por este templo. Y un hermano una vez me dijo: ¿sabe una cosa, pastor? Los pastores son como las escobas nuevas, al principio barren requete bien y después ya los quieren desechar. Pastor, así como usted lo recibieron, así usted un día, la gente va a esperar que usted se vaya. Le digo: no importa, yo voy a hacer mi parte, yo vine a hacer mi parte, yo vengo a trabajar para Dios, no para la gente. Cuando usted trabaja para la gente, usted ocupa aplausos, usted ocupa motivación, usted ocupa puestos, que lo pasen al altar, que lo unjan con aceite. Cuando usted trabaja para Dios, usted solamente ocupa hacerle caso a Dios y ya está. No se complica, hermano, no se complique. No hay cosa más horrible que un líder, que una oveja que ocupe el reconocimiento, porque no se lo va a dar Dios, porque Dios no infla a la gente. Y saben que cuando salimos de allá del sur, el templo no estaba como este, no tenía cerámica y no tenía cielo raso. ¿Te acuerdas, Dani? No había casa pastoral, ni había un patio tan bonito como este. Cuando llegué aquí, coseché todo lo que había sembrado allá, con creces. ¿Qué me hace pensar que no va a volver esto? Que puedo cosechar aquí o puedo cosechar allá, pero que a mí no me importa ni los números, ni a mi billetera le importa lo que gaste en la casa de Dios. A mi billetera no le importa, ni cuenta le doy a tesorería, ni cuenta le doy. Yo solamente voy y compro y vengo feliz con un galón de pintura y algo, porque estoy enamorado de esto. Y sí, si el día de mañana la persona que va a pastorear aquí todavía anda en chancletas y con 2 puros de marihuana allá afuera, bienvenido sea. Eso es lo que hace falta para sacar algunas cosas de la religión de adentro. Que Dios levante a alguien del basural, que lo ponga a predicar, para ver cuántos van a empezar a gritar. Y esos que gritan, ya sabemos que es el hijo que está perdido adentro. Perdido. Hay mucha gente perdida adentro, que cree que puede ministrar por su tiempo que tiene de estar en la iglesia, que puede ministrar por sus capacidades. Y un Dios que llama es un Dios que tiene gracia. Ocupaban restaurar la casa y solamente faltaba el hijo pródigo. Era necesaria esa dosis de humildad que ocupaban los hijos. No sé qué será peor, si desear comer algarrobas o tener de todo en la casa y no aprovechar nada. Había una fiesta en la casa para el hijo arrepentido, y el hijo que se había quedado bregando con el papá ni siquiera quería entrar. Eso revela el espíritu de alguna gente.
A veces llega gente a la iglesia y son visitas. Tal vez no se van a quedar. Tal vez solamente pasaron un día. Y uno todo contento va y la saluda y los motiva. Y yo he escuchado gente que me ha dicho: pastor, ni pierda el tiempo. Y yo, bendito este. Pastor, ni se emocione, pastor. Pues ¿qué le importa si yo me emociono? Es mi corazón el que está sano y tiene derecho a alegrarse. No es ese corazón negativo, horrible, contaminado que tiene alguna gente que dice: no, yo creo que no. Como me dijeron un día van a volver a ser 4 gatos. Ay, qué profecía más diabólica, pero bueno. El padre dice que no lo dejó hablar, que no lo dejó denigrarse, que lo llenó de besos, que lo posicionó nuevamente. Y el que se había quedado en casa estaba tan pendiente de todos los pecados de su hermano que no quiso entrar a la casa. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de todo esto? Y ya termino. Es que el cabezón que se quedó en la casa pasó tanto trabajo cuidando al becerro gordo. ¿Ustedes saben que era un becerro gordo? Les cuento que era un becerro gordo en la cultura judía. Era un ternero, pero podría ser también de una cabra, de una oveja. Pero era algo, hermano Josué, que literalmente adoptaban en la casa. Sí sabían que era para comérselo, pero no para cualquier actividad. Tenía que llegar a una actividad muy grande para que lo mataran. Así que el becerro podía llegar a ser buey y todavía estaba en la casa. Lo que sobraba de la ensalada se lo comía el becerro. Y lo que sobraba de comida se lo daban al becerro gordo. No era un animal de la manada, era la mascota de la casa para una actividad especial. Y estoy seguro que más de una vez el infeliz que se quedó en la casa le llevaba lo que sobraba de lechuga y de pepinos al ternero y decía: algún día me los harto. Pero Dios, que es tan sabio y tan perfecto, Dios lo tenía para el hijo que se había perdido, porque solamente cuando el hijo perdido recibe privilegios nos damos cuenta de lo endiablados que son algunos de adentro. Solamente cuando la gente de afuera le empiezan a, disculpe la tiquicia mía, le empiezan a dar pelota, lo empiezan a chinear y se empieza a restaurar, empiezan a brincar. Los de adentro se incomodan. ¿Cómo es posible? Después de haberlo cuidado tanto tiempo. Eso es lo que Cristo espera y el Padre espera de la iglesia. Que el de afuera vuelva y que le arda a quien le tenga que arder. Y que entre más cosas hablemos, más anillos y más vestidos y más calzado se le pone. Y no solamente eso. Para que le arda más al hijo que se quedaba en la casa, les voy a dar una explicación bíblica de algo más que pasaba. Como el padre no había muerto y sí le habían repartido la herencia a los dos, al mayor 2 partes y al que se fue y la vendió 1, pero como el que dio el testamento, el testador, no había muerto, tenía todo el derecho de cambiar la propiedad. ¿Y sabe qué hizo cuando le dio el anillo? Le dio la mitad de lo que tenía su hermano mayor. Qué rico me sabe. Es que miren cómo lo disfruto. La Biblia, por eso, hermano, es un abismo de información. ¿Vieron todo lo que pasó aquí? ¿Por qué el hermano no quería entrar? Le matan el becerro, le hacen fiesta al infeliz que hizo loco, y ahora tengo que darle la mitad de lo mío. Déjeme decirle que Dios fue generoso. Yo le hubiera dado todo al que llegó, porque llegó humilde. Es mejor un arrastrado por el diablo humilde que un engreído que dice que está trabajando con papá sol a sol. Así que, ¿qué espera Dios? El Padre de la iglesia espera que el impío vuelva para ver qué movimientos van a haber adentro. Y a ver, escúcheme esto que se lo voy a decir porque en parte hablamos y en parte profetizamos.
Y está esperando eso para quitarle todo a los que se quejan y dárselo al que llegó humilde. Está esperando que vuelva para quitarle al gruñón, al que se queja, al que tiene muchos derechos, pero que nunca los usó. Que tuvo de todo, pero nunca lo usó, porque su boca siempre habló maldición en contra de los que estaban afuera. Y no podía perdonar. Y con una vida llena de rencor, no había cordero ni nada que supiera rico. Y por eso tuvo que engordarlo para su hermano. Y tuvo que ver cómo heridaban a su hermano en una fiesta que él ni quería entrar. Hermanos, gocémonos con la gente que llega, porque el anillo que está de la mano está en juego, y porque su herencia está en juego, y por lo que usted ha engordado por tanto tiempo creyendo que era para usted, se lo puede llevar el hermanillo menor y darte una lección de que Dios quiere que entiendas cómo Él trabaja y qué espera de ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana por tanta misericordia que tú nos das. Nos das, Señor, la oportunidad de leer tu palabra y en ella encontrar, Señor, lo que tu Espíritu Santo quería contar. Y que sé que en muchos predicadores les ha contado cosas distintas, y otros también han hablado de esto con más capacidad y con más revelación. Pero orando, Señor, esto fue lo que tú me hiciste entender para compartir con tu obra en este lugar, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sano. Permítenos, Señor, quitarnos el calzado para nuestro hermano menor. Permítenos, Señor, recibir al que llega abatido, Señor, y maltratado, recibirlo con un abrazo, que se sienta parte de la familia nuevamente, reivindicarlo, Señor, y no quedarnos afuera haciendo trompas de forma ridícula e inmadura, Señor, sino disfrutar de los logros y también del amor que tú le tienes a los que tú quieres salvar. Señor, yo te ruego, por favor, que tú nos enseñes y que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a amar tu obra, pero también a disfrutar de tus bondades, oh Dios, y de todo lo que tú nos has dado, para no quedarnos afuera enojados, reclamándote inútilmente por cabritos que ya eran míos y por ovejas que ya eran mías. Porque reclamo, Señor, reclamándote a ti el ministerio y el talento que tú le diste a otros, pero que también me diste a mí, pero que yo nunca quise utilizar. Señor, ayúdame a entender tu palabra, que es tan profunda y tan maravillosa, y ayuda a esta iglesia a enamorarse de tu palabra, Señor, y sacarle el mayor provecho a lo que tu Espíritu Santo quiera revelar en ella. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más. Ayúdanos a hacerte fieles, Cordero Santo. Ayúdanos a amar al que llega, Señor, y a tratar con respeto al que se va. Pero ojalá sean pocos los que se vayan y muchos los que llegan a tu casa, Señor. Danos la capacidad, el amor, la sabiduría y la constancia para servirte a ti y no al ojo, como el hermano que se quedó en casa, que servía para que lo vieran, pero no lo hacía con el corazón. Ayúdanos a hacerlo de corazón, porque es ahí donde hay premio, Señor, y hay recompensa de parte tuya. Padre, te ruego, por favor, que nunca nos encares como encaraste al hijo mayor de esta historia, que lo tuvo todo y que por estarse quejando y odiando no pudo aprovechar absolutamente nada. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñanos